Saludos habitantes de Conejos, bienvenidos a Riff. Yo soy Laura Muñoz y el día de hoy vamos a abordar a uno de los artistas más reconocidos en la escena underground. Me refiero al mismísimo Nick Cave y nos adentraremos en su tema de Red Right Hand. Y bueno, en abril estamos cumpliendo algunas de sus peticiones que nos han dejado en los comentarios y en esta ocasión vamos a dedicar el programa al guionista de Riff. Me refiero a Javier Márquez, que además cumple años en estas semanas. Así que ya lo saben, acomódense para ser parte de Riff, el programa con los datos más rifados de la música. Comenzamos. La obra del australiano Nick Cave es considerada una de las más complejas de la escena musical, produciendo profundos signos y símbolos, ya sea en su música, su poesía, su narrativa, su cinematografía o su ópera. Ese es el caso de The Red Right Hand. Cave formó su primera banda en los años 70 con sus compañeros del colegio, Mike Harvey, Tracy Pugh y Phil Calvert, con quienes interpretaba covers de canciones de Lou Reed, David Bowie, Alice Cooper, Roxy Music, entre otros. Cuando la agrupación comenzó a tocar su material propio, catalogado como post-punk y gothic rock, fue que adquirieron el nombre de The Boys Next Door en 1977 y tuvieron una muy buena acogida por la gente. A inicios de los 80 cambiaron su nombre a The Birthday Party, cuando se trasladaron a Londres y posteriormente a Alemania Federal, dejando su marca en ambos países. Debido a las diferencias internas entre Nick Cave y el guitarrista que se les había unido en el 78, Rodwell Howard, la banda se separaría en el 84. Ese mismo año, junto a Mick Harvey, crea el ensamble internacional Nick Cave and the Bad Seeds. Y bueno, su carácter internacional se debió a la unión de estos músicos australianos y a su compatriota guitarrista Hugo Reis, al bajista inglés Barry Adamson y también al guitarrista alemán Bixa Bargler, de la banda Einstürzende Neubauten, con quienes lanzaría su primer álbum, From Here to Eternity. Una década después, de regreso en Londres, luego de vivir un tiempo en Brasil y haber publicado su primer novela, And the Shout the Angel, Cave junto a Harvey preparan el octavo disco del ensamble. Fue ahí que surgió la icónica canción Red Right Hand. Mick Harvey ha contado que el tema se originó durante una sesión de improvisaciones para el álbum Let Love In. La grabación original arranca con una campana tubular que invita al oyente a las afueras de una ciudad, al otro lado de las vías, para encontrarse con un hombre de la mano derecha roja. Una línea del bajo y una batería con cepillos sirven de acompañamiento de fondo a la introducción mascullada de Cave, que va creciendo lentamente en un blues de 12 compases hasta llegar al clímax retardado. La letra describe una figura sombría, seductora y manipuladora que acecha la tierra y provoca una combinación de miedo y temor donde va y que es aparentemente parte deidad y parte demonio. La guitarra de Bixa puntea alrededor del ritmo, mientras que el órgano introduce un riff descendente a mitad de la canción que se convierte en su parte más reconocible. La intensidad de Cave crece a lo largo de la canción hasta producir un gruñido que revela que el oyente es solo un engranaje microscópico en el plan catastrófico diseñado y dirigido por su mano derecha roja. Aunque esta imagen se asocia y ha sido apropiada por el propio Cave, el simbolismo de la mano derecha roja se remonta a la Oda 1.2 del poeta latino Horacio, alrededor de los años 29 y 27 antes de nuestra era. Ahí se menciona una rubente de estera, o sea, una diestra roja, del padre de los dioses que hace vibrar un rayo contra los sagrados templos para terror de los romanos.
Muchos estudios interpretan este poema de Horacio como una descripción de las destrucciones e inclemencias de las guerras civiles que sucedieron en su tierra antes de la llegada de Cayo Octavio, quien cambiaría su nombre al gobernar Roma al de César Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de esta cultura, y a quien está explícitamente dedicada esta oda. El poeta Horacio siempre fue un divulgador y constructor de la ideología de este gobernante a lo largo de toda su vida. Será después de otro largo periodo de guerras civiles que vuelve a aparecer en la literatura este símbolo en el poema épico inglés Paradise Lost de John Milton en 1667. En él, Milton narra la pérdida del paraíso por parte de Adán y Eva, pero desde la mirada de Satanás. Este elabora un plan junto a sus seguidores para seducir e inducir a las nuevas criaturas favoritas de Dios hacia la desobediencia como una manera de vengar la derrota surgida por su rebelión y obtener así un triunfo sobre Dios. La alusión aparece entre los versos 170 a 174 del libro segundo en un discurso para el que Satanás ha reagrupado sus fuerzas y las está incitando a continuar la resistencia, pues una vez desterrados ya no tienen más que perder. Y si el aliento que encendió esos sombríos fuegos despertaran en una furia séptuple y nos sumergieran en las llamas, o si desde lo alto la venganza intermitente armara de nuevo su roja mano derecha para atormentarnos. Esta mano roja que evoca Milton no es otra que la de Dios mismo. Las interpretaciones indican que, al igual que Horacio, Milton escribió este poema hacia la figura histórica que habría sido Oliver Cromwell y que su Satanás es una representación de este personaje que gobernara por consenso de los puritanos en Inglaterra luego de que decapitaran al rey Charles I. Cromwell tomará el poder bajo la idea de establecer un protectorado, pero sus ambiciones crecerán hasta ser derrocado y restaurar a la monarquía parlamentaria con Charles II. Así, tanto Horacio como Milton utilizan la imagen de la mano derecha roja como símbolo de una venganza divina. Nick Cave reveló que la referencia de la mano derecha roja procede de Milton en el disco posterior a Let Love In, que llevó por título Murder Balance, lanzado ahí en 1996. En la canción que abre el álbum, Son of Joy, se habla de un asesino que, al parecer, no solo ha cometido un crimen, pues dice la letra, parece que ha hecho muchos más. Cita a Milton en estas paredes con la sangre de la víctima. La policía está investigando a un precio tremendo. En mi casa escribió su mano derecha roja. Eso me dicen que es el paraíso perdido. Así, este asesino aparentemente es un vengador enviado por la divinidad o por este personaje mitad deidad, mitad demonio, del que nos habla The Red Right Hand. Y es que, aparte de la interconexión directa tanto en Milton como a su propia canción, varias de las letras de Nick Cave se corresponden entre sí y encontrarás de ellas, un mismo universo. En el libro Boy on Fire, de Young Nick Cave, del 2020, el escritor australiano Mark Mordew relata que mientras escribía la letra de Red Right Hand, Cave llenó su cuarto entero con descripciones de la ciudad en que se desarrolla la canción, incluyendo mapas y bocetos de los edificios más importantes, de los que prácticamente no se incluyó ninguno en el tema de la letra. Cave dijo que la ciudad y el paisaje representados en la canción son una versión reconstruida de Wangaratta, su ciudad natal. El biógrafo señala que sigue siendo un lugar lo suficientemente real como para que esas letras sirvan de mapa, que puedan guiarte de un punto a otro con una inquietante familiaridad. Esta alusión directa en la canción a la ciudad donde nació coincide con interpretaciones de amigos de la juventud de Cave,
que no ven detrás de ese hombre de la mano derecha roja a otra persona que a su propio padre, Colin Cave, quien fuera profesor de literatura y de quien Nick heredaría su fascinación hacia los libros y con el que sostenía serias discusiones al respecto, según cuenta su novia de ese tiempo, Davina. En el documental 20.000 días en la Tierra del 2014, Nick Cave relata que su padre lo introdujo a la literatura al leer el inicio de la novela Lolita de Vladimir Nabokov, y así se convirtió en su gurú, como lo llamó en muchas ocasiones. Brian Wellington, un amigo de la infancia de Nick, ha dicho para el libro de Mordieu que Colin podía ser un gran hombre, pero le gustaba que las cosas fueran a su manera. Era un autoritario en su propia casa y dice tener la sensación de que la canción de The Red Right Hand es sobre Colin, que viene a someterlo y disciplinarlo. Nick tenía miedo de su padre. Los dos hermanos mayores de Nick, Tim y Pete, se alinearon a la corrección, pero Nick no. En palabras de Wellington, él era como una rama para la ira de Colin. Chocaban mucho y bueno, Colin podía producir obras, podía enseñar e inspirar a la gente, pero también podía ser violento. Si bien las conversaciones sobre literatura podían ser cordiales, aquellas referentes a la música se podían convertir en enfrentamientos abiertamente feroces, según Davina, que las llegaba a describir como aterradoras e implacables, pues Colin consideraba que el rock y el pop eran lo más bajo, y Nick defendía a figuras como Bowie y T-Rex. Algo de este sentido de exilio lo relata en una de sus últimas canciones de The Birthday Party, titulada Mountain in Heaven, donde recurrió a John Milton por primera vez para usar su narración de Satán como una metáfora de la historia de la banda desde sus orígenes como The Boys Next Door, y para hacer una apología a la adicción a la heroína que tenía en aquel entonces. De esta interconexión de las referencias y del universo de Nick Cave, lo que llevó a Mordi a encontrar un paralelismo simbólico en la vida del artista australiano con el de Paradise Lost de Milton. Es esta interconexión de las referencias y del universo de Nick Cave lo que llevó a Mordieu a encontrar un paralelismo simbólico de la vida del artista australiano con el Paradise Lost de Milton. Dios expulsa al rebelde Satanás del cielo. Nick es desterrado por su padre de su casa de campo en Wangaratta. El ángel caído reúne a sus cortes demoníacas para construir un pandemonium. Nick conoce a los miembros de The Boys Next Door y se forjan en el Crystal Ballroom de St. Kilda. Satanás viaja del espacio para vengarse del Edén. Nick viaja a Inglaterra para comenzar su asalto al Jardín de la Cultura. Según Mordieu, estas conexiones son imprecisas e incidentales, pero pareciera como si Nick estuviera escribiendo y reforzando su propia mitología, lo cual no sería para nada extraño considerando su estudio de otro escritor inglés que forjó su propia mitología, William Blake, mismo que también escribiera un poema profético sobre John Milton en 1810. En el documental, Nick Cave asegura que sus canciones siempre rondan dentro del mismo universo. The Red Right Hand fue lanzada como sencillo del álbum Let Love In el 24 de octubre de 1994. En el single se incluyó una versión corta, mientras que la versión más larga se incluyó en el álbum. De inmediato se convirtió en un tema icónico que acompaña al ensamble Nick Cave and the Bad Seeds. Cave ha dicho que la canción le ha seguido a lo largo de los años como un perro chatarrero, siendo un gran punto de apoyo para momentos más álgidos dentro de los conciertos del ensamble. Pero la canción también se ha abierto su propio camino en la televisión y el cine. Al poco tiempo de su publicación, se escuchó en un capítulo de la serie X-Files y se popularizó más tras su aparición en las primeras 3 y 5 partes de la serie cinematográfica Scream.
También es parte del soundtrack del filme Hellboy, dirigido por Guillermo del Toro, y de la actual serie Jack Irish, protagonizada por Guy Pearce. Y si bien varias bandas como Arctic Monkeys han hecho covers del tema, fue gracias a la serie británica Peaky Blinders, que estuvo al aire del 2013 al 2022, que se produjeron varias versiones del propio Nick Cave, así como otras interpretaciones por PJ Harvey, Laura Marling, Iggy Pop, Jarvis Cocker y Snoop Dogg. Tanta ha sido la apropiación del símbolo de la mano derecha roja por parte de Nick Cave, que en septiembre del 2018 comenzó The Red Right Hand Files. Estos archivos es, en sí, un buzón directo en el que los seguidores de Cave o cualquier persona le envía una pregunta y él mismo la responde. Su concepto es el siguiente: puedes preguntarme lo que sea, no habrá moderador. Esto será entre tú y yo. Veamos qué pasa. A través de este tiempo, las preguntas han variado desde cuestionarlos sobre sus gustos artísticos y su forma de trabajar, hasta asuntos más personales sobre cómo sobrellevar el duelo de una persona querida. En todas, Nick Cave responde de una manera muy íntima y directa a la vez. De esta forma, el artista se ha encontrado más cercano a sus fans y ambas partes han recibido respuestas más inmediatas al respecto de los últimos lanzamientos musicales y fílmicos de Cave, tanto individuales como a dueto con Warren Ellis y con los Bad Seeds. Los temas también han rodeado asuntos políticos, como la reciente guerra entre Ucrania y Rusia, y también fue un gran acompañamiento en la reflexión que suscitaron en torno a la pandemia por COVID-19. Así, esa mano derecha roja, que significa la ira divina, la ha tenido Nick Cave para acortar las distancias y estrechar las relaciones. Y bueno, habitantes de conejos, vámonos con los datos más rifados de The Red Right Hand. Y estos son los datos más rifados de The Red Right Hand. Nuestro primer dato rifado es que en la canción Give You a Kiss, filmada durante la grabación para el álbum Push the Sky Away para el documental 20.000 días en la Tierra, pero publicada hasta el disco B-Sides and Rarities Part 2 del 2021, Nick Cave evoca los lugares de ensueño de su infancia en Wangaratta y a su primer gran amor. La letra hace eco del mapa de la ciudad que Nick pintó casi palabra por palabra en Red Right Hand. Nuestro segundo dato rifado es que Red Right Hand ocupa el segundo lugar de las canciones que han aparecido en la mayoría de los 6 en vivos de Nick Cave. El primer lugar lo tiene hasta el momento The Mercy Seat. Nuestro tercer dato rifado es que, a pesar de la densidad de la canción, Red Right Hand también es parte del soundtrack de la película protagonizada por Jim Carrey de 1994, traducida en nuestro país como Una pareja de idiotas. Nuestro cuarto dato rifado es que para la película Scream 3, Nick Cave rebajó la canción añadiendo versos y una sección orquestal en los arreglos. Esta versión se publicó en el 2005 en el disco triple B-Sides Rarities de Nick Cave and the Bad Seeds. Nuestro quinto dato rifado es que la protagonista de la serie Peaky Blinders ha comentado que el mismo Cave dio la autorización en persona del uso de la canción como tema principal luego de ver el primer corte del programa. Habitantes de conejos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en otro riff más. Yo soy Laura Muñoz y los invito a que se suscriban al canal, nos dejen sus likes y sus comentarios. Este mes vamos a estar haciendo todas sus peticiones, o trataremos de hacer las más posibles. Y bueno, espero que les haya gustado este programa. Los espero a la siguiente.